Hemos llegado a la mitad de la primera semana del 2024. Hoy nos encontramos ya en el día 3 de enero y vamos a hablar sobre oraciones inspiradas. Y mi hermano, yo quiero preguntarle, ¿qué tal está pareciendo el estudio del libro de los Salmos? ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque la intención de hacer estos estudios y, por ejemplo, concentrarnos en un libro, en este caso el libro de los Salmos, es para que crezcamos espiritual y también intelectualmente. Y en el caso de los Salmos, de manera muy específica lo voy a decir, también emocionalmente. Porque los Salmos nos ayudan a comprender cómo podemos ordenar nuestras emociones para presentárselas al Señor con todo el corazón, con toda sinceridad. Porque el Señor siempre está abierto a nuestras emociones. Sabe que somos polvo, dice uno de los Salmos. Nos entiende. Por eso, al leer los Salmos debemos recordar que estas oraciones que aparecen acá son oraciones inspiradas. Y si a usted le gusta la colección de oraciones, yo tengo una colección de oraciones que se llama Oraciones de los Puritanos, muy interesante, y son muy lindas oraciones y abarcan diferentes aspectos. Y estoy seguro que estas oraciones de los puritanos se inspiraron en los Salmos. Así que si usted quiere ir a la fuente primaria de inspiración para la oración, ahí tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es la fuente primaria para ayudarnos en la oración. Y ya le voy a decir por qué. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a la hora de hacer nuestra reflexión de este día. Bondadoso Padre, te damos muchas gracias porque en tu palabra nosotros encontramos guía, corrección, fortaleza, consuelo, todo lo que necesitamos. Y en los Salmos también aprendemos a poder gestionar nuestras emociones, a poder lidiar con nuestras emociones, pero quizá mejor que todo eso, a poder entregarte nuestras emociones a ti. Nos ponemos en tus manos de amor y te pedimos tu ayuda para la reflexión de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos. Hoy no vamos a ir al libro de los Salmos, pero quiero que vayamos a 2 de Samuel. En 2 de Samuel vamos a descubrir que los Salmos fueron escritos de una manera muy especial. Y Pablo de alguna manera nos lo va a recordar más adelante en la historia. 2 de Samuel, el capítulo 23, versos 1 y 2 dice así: Estas son las palabras postreras de David, y dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Estas son las palabras del rey David. Él era consciente de que lo que estaba expresando en un salmo no era de simplemente su propia inventiva. Es decir, él puso su creatividad al servicio de Dios, porque era hábil haciendo instrumentos con el arpa y componiendo poesía. Pero él se da cuenta que lo que está diciendo no es mera poesía por ser poesía. Él está siendo usado por el Espíritu Santo. Dios mismo habla a través de él. Ahí lo dice, el Espíritu de Jehová habla por mí. Y expresa estos cantos. Y la experiencia del rey David es la experiencia de todos los escritores de los Salmos. Y de hecho es la experiencia de los autores bíblicos. Porque recuerden, los Salmos son palabra de Dios, ¿sí? Pero eso nos dice algo entonces. Y piensen esto, mediten esto. Si cuando leemos los Salmos lo que vemos es a un ser humano clamando a Dios y diciéndole: Señor, me siento acongojado, estoy en el pozo de la desesperación, estoy hundido, me siento triste, o por el contrario, me siento jubiloso, sé que voy a salir victorioso, porque hay salmos también así, ya lo dijimos. Si cuando leemos eso nos damos cuenta que son personas hablándole a Dios, pero es Dios mismo el que ha inspirado esas palabras. Note este pensamiento: ¿será que la voz de Dios se entremezcla con la voz de su pueblo para poder llevarnos a una experiencia mucho más profunda con Él? Dios pudo haber dejado que algún escritor simplemente escribiera algún tipo de poesía o su poesía
sin la inspiración de Dios, pero eso habría terminado en simplemente expresión de deseos humanos. Sin embargo, al otorgar el don de su Espíritu para que el autor, el escritor, fuera guiado por Dios. Noten, guiado por Dios no significa que Dios le dictó las palabras. Guiado por Dios para comprender su realidad presente y la realidad de Dios sobre esa realidad presente del escritor. Cuando hace esto, Dios mismo se está acercando a nosotros. Y Dios mismo está clamando en nuestro lugar, ¿saben? Esto es maravilloso. Dios mismo está clamando en nuestro lugar. Por eso, Romanos 8, 26 y 27 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero quien se encarga de que nuestras oraciones lleguen al cielo como deben llegar, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra de interceder por nosotros, de que nosotros podamos en nuestra debilidad ser fortalecidos. Eso es lo que dice el texto. Dice además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Tremendo texto, porque nos habla de la realidad que el mismo rey David conocía. Dios intentando hacer que nuestra experiencia con Él sea mucho más profunda de lo que a veces es. A veces nos podemos quedar en la superficie. Es más, voy a decir esto, por eso es importante conocer algunos recursos retóricos de cómo fueron escritos los salmos, porque son los que nos permiten entrar en el mundo y en las ideas del que escribió los salmos. Si lo leemos de manera superficial, no vamos a comprender el mensaje que hay ahí de fondo real para nosotros. Claro, vamos a poder apreciar un poco la belleza de lo que dice, tal vez vamos a extraer alguna joya bíblica y decir esta promesa, pero el peligro con eso es que a veces sacamos textos y solamente los usamos como textos prueba, es decir, este es el texto que me ayuda, pero como no comprendemos el trasfondo, la forma en que se escribió, los recursos que usó el salmista en ese momento, no le sacamos provecho y tal vez aplicamos mal el texto que estamos leyendo o que estamos estudiando. Así que tómenlo en mente. Es importante además reconocer lo que los escritores del Nuevo Testamento hicieron, comenzando con nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no escribió en el Nuevo Testamento, en ningún libro del Nuevo Testamento, pero nuestro Señor Jesús citó los salmos como autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque los salmos son palabra de Dios. Y los escritores del Nuevo Testamento hacen lo mismo, recurren a los salmos para que también veamos la experiencia del salmista como palabra de Dios que nos da ayuda y consuelo. En los salmos encontramos esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza, dolor. Y verdad que todas esas cosas son las cosas que afrontamos a diario nosotros. A veces nos sentimos desesperanzados. A veces nos sentimos llenos de ira porque sentimos que Dios ya nos abandonó. A veces sentimos que el dolor que estamos pasando es insuperable y nadie puede comprenderlo. Y de hecho ningún otro ser humano puede comprender el dolor de una persona. Pero los salmos están escritos para que nosotros sepamos que hay alguien que sí entiende eso. Que hay alguien que sí comprende eso. Ahora, eso significa que los salmos no deben ser vistos como un mero libro accesorio en la Biblia. Aunque es un salterio, aunque es un himnario, no es solamente un himnario. Expresa verdades profundas para nosotros, para la realidad de nuestra humanidad. Cuando los leemos, deberíamos estar abiertos a descubrir ahí teología tal como la que encontramos en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de los Salmos fue inspirado por Dios. Y hay teología, profunda teología ahí. Es más, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, citó el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Haciendo alusión con eso, bueno, no diría haciendo alusión, mostrando con eso que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ese momento.
¿Notan, mis hermanos, mis hermanas? Los salmos fueron inspirados por Dios, tal como lo fue el libro de Apocalipsis, tal como lo fue el libro de Daniel, tal como lo fue el libro de Génesis escrito por Moisés. Y como ya dijimos un día de estos, Moisés escribió un salmo, el Salmo 90. Así que Moisés estaba lleno del Espíritu Santo cuando escribió el Salmo 90, tanto como cuando escribió el Pentateuco y el libro de Job. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque eso nos debe llevar a tener en alta estima lo que aprendemos de cada uno de los versos que hay en este hermoso salterio. Es importante que veamos la profundidad de este libro. Como ya dije al principio de la semana, la intención de este estudio no es que vamos a agotar los 150 salmos. Eso hubiera sido muy lindo. Hubiéramos tomado mucho tiempo para estudiar cada salmo, sí. Pero no es la intención. La intención es descubrir cómo el libro de los salmos puede impactar intelectual, espiritual y emocionalmente nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos aprovechar al máximo estas lecciones que tenemos en el libro maravilloso de los Salmos. Querido Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo mucho y te queremos pedir sabiduría para crecer espiritual, emocional e intelectualmente en este estudio que estamos realizando y que esto nos lleve a una relación más profunda contigo y que nos permita conocer tu propio corazón a fin de que en cada día, en cada una de nuestras experiencias diarias podamos tener una palabra que dirigir a ti porque queremos cumplir con el mandato, orad sin cesar. Y los salmos son sin duda alguna una oportunidad para poder hacerlo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.